Amigos, Paco me está diciendo, aquí me dejan con Torrente y ustedes se van para allí. Vamos a seguir con el programa y tenemos ahora a Chimo Romero Tarazona. Paco, es que siga lo suyo. Chimo Romero Tarazona, que viene a contarnos cosas muy importantes y muy bonitas. Y luego estaré con el equipo de magia, que todavía no sé si les dejaré actuar, pero va a ser que sí, va a ser que sí. Chimo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado de que nos hayas invitado al programa y bueno, muy contento. Además, hoy el cumpleaños de mi hija Carmen. Mira, o sea que fíjate. Esta semana tenemos muchas cosas que celebrar. Hace 2 días fue el mío. ¿Cuántos cumple Carmen? Hoy 5 añitos. Que Carmen también es una zarzuela, ¿eh? Carmen es una ópera de bíceps, pero bueno, también es mi hija. Sí. Es hija tuya. Oye, ¿qué es esto que tengo en la mano? ¿Qué es esta cosita tan interesante que es nuestra zarzuela? Que estás implicadísimo, que se va a ver en el Teatro La Placeta. Cuéntanos. Pues te cuento un poco. Creamos la compañía Tiempo de Zarzuela. Aquí en Valencia había un poco de vacío respecto al género, todas las compañías que venían a actuar eran de Madrid y de una manera, con una calidad muy alta, formamos un formato muy completo, con orquesta, todo profesionales, cantantes de primer nivel, cuerpo de baile, vestuario, escena. Empezamos a montar el proyecto, pero vino lo de la COVID, se paralizó todo, luego en Navidades también hubo problemas y ahora ya por fin, pues bueno, hemos dado el salto hacia adelante. Y está programado para el 20 de marzo en Valencia, en el Teatro La Placeta. Van a haber unas funciones a las 5:30 de la tarde, a las 8 de la tarde. La venta anticipada, hay que decirlo, de entrada se pueden conseguir en www.tiempodezarzuela.es y venta anticipada también en el Corte Inglés. Exacto. Mi mujer el otro día, que es músico, sí, de paiporta de toda la vida, mi mujer tocaba el oboe, lo toca como Los Ángeles, de verdad, es una maravilla y es una artista, me decía, creo que lo conozco. Seguro. Pero luego digo, ya cuando venga a la tele, pues lo veremos. Cuéntame lo que estamos viendo en imágenes, Chimo. Pues mira, tenemos a todo el reparto, al elenco que forma la compañía. El que había salido anteriormente era Javier Landete, que es el barítono, barítono de Fortaleny, que ha representado prácticamente en Estados Unidos, en Centro Europa. Este es el mismo el que está cantando. Ahí hay talento, ¿eh? Muy bueno, sí. ¿Y cómo se te ocurre esto, Chimo, montar esta historia? Cuéntame. Bueno, a mí me apasiona el género y también hay mucha afición en Valencia. Lo que pasa es que, claro, la afición, si no se cultiva, pues al final una zarzuela al año que se representa prácticamente es poco. Sí. Y entonces, pues bueno, hemos metido respetando mucho la calidad y respetando todo lo que es el género, para atraer a la gente de toda la vida que es muy aficionada, a la gente mayor y también público joven que está interesándose y que no se pierda este género tan nuestro, tan lírico, tan español y que es siempre alegría, la zarzuela. Y que pues ya tienes dos perder. Entradas, porque van a ser una de mi mujer y una mía, ya te lo digo. Pues muy bien. Porque pues vamos a ir a verlo y a disfrutar porque ahí hay mucho arte y muchísimo va a ser talento. Un placer. Esta mañana he estado en el teatro con el técnico preparando todo y bueno, os va a sorprender porque es un teatro muy coqueto, muy cercano al escenario, que lo vais a vivir de primera mano. Lo conozco yo, lo conozco. Si la gente y no se están haciendo muchas actuaciones de primer nivel, monólogos, música más ligera, y esta es la primera apuesta clásica que bueno, nos ha apoyado muchísimo el teatro y en ello estamos dando difusión. Conozco a la gente que programa en el Teatro La Placeta, que son amigos míos, de hecho me llegan muchos mails y muchos WhatsApps de todo lo que hacen allí y yo que me alegro muchísimo. Esto es muy desconocido para la gente más joven, pero deberían descubrir el talento, el trabajo, el tesón que hay para conseguir algo tan maravilloso. Cuéntanos una pincelada de lo que vamos a poder ver. Pues fíjate, este es el preludio de La Revoltosa, que lo interpretaremos también. El programa es un poco especial porque queremos que el actor valenciano que participa, Miquel Mateu, va a conducir todo, bueno, pues como si fuera lo que es una zarzuela escenificada. El cuerpo de baile, que también va a formar parte del espectáculo. Y luego todo el reparto son músicos, cantantes de aquí de la tierra, gente que reside aquí ya muchos años y bueno, que su labor habitual están participando en otras orquestas, son profesores de conservatorio, o profesores de colegio. Por ejemplo, aquí José Antonio Navarro, que tenemos la suerte de tenerlo, es de Villarreal, tenemos gente de las 3 provincias, provincia de Alicante, Castellón y Valencia, es el primer tenor de Costa Cruceros. O sea, ha recorrido los 5 continentes cantando en Costa Cruceros, volvió en octubre por tema de la pandemia y ahora pues lo tenemos aquí hasta que lo vuelvan a llamar. Y bueno, fíjate. No, hay talentazo. Se lo conté a mi mujer el otro día y me dijo, no lo podemos perder. Y de verdad, supongo que habrá muchas noches dándole vueltas a todo para que salga bien, dándole vueltas a la cabeza, preparándolo todo, claro. Te cuento un poco. El proyecto es
hay mucha ayuda privada por detrás, amigos empresarios que a pesar de pasarlo mal están conmigo a Apoyando muerte. la causa, muy bien. Y ayudas públicas, pues por desgracia no tenemos ninguna. Una lástima. Es una pena que no apoyen el proyecto, alguna colaboración puntual, pero bueno, vamos a ir a taquilla, es un riesgo que vamos a correr grande, pero seguro que el público lo va a pasar bien. Las entradas desde 23 euros las pueden adquirir y hay un formato de 30 personas trabajando detrás, entre orquesta, cuerpo de baile, cantantes, actor, técnico, vestuario, producción, en fin, un precio más que asequible para un espectáculo en vivo y que es donde hay que ir al teatro a apoyar. Sí, señor. Porque ahí es donde nace todo y no es lo mismo verlo en un vídeo en YouTube, todo lo que sea en vivo, la gente va a salir muy cargada de energía de este espectáculo y bueno, lo va a disfrutar inmensamente. Cuando nos pusimos en contacto por mediación de un amigo, Sí. Y me dijiste que lo ibais a hacer en el teatro, me contaste un poquito la Sí. historia y luego he visto todo, me han dado más ganas todavía de hacer esta entrevista y de apoyarte. Y luego, Yo te lo agradezco muchísimo. Eres porque- paiportino, ¿no? Sí, sí. Qué bonito, lo bueno, abunda. Yo amigo. soy de Paiporta, vamos de toda la vida allí, Virgen Desamparados, allí es Hombre, claro. donde vive mi madre también. Pues- Luego ya me casé hace 10 años y ya me marché a Follos, pero vamos, Paiporta es mi pueblo de toda la vida. Muy bien, pues Así es. ya sabes que yo Y soy siempre, paiportino siempre lo también. menciono, siempre que puedo. Pensaba, lo me has dicho, tú eres de Paiporta también, digo, claro. Lo que pasa es que voy a dormir, como digo yo, Exacto. y poquito más. Espero que sea todo un exitazo esto, Chimo, Pues sí. y que lo disfrutemos. ¿Cuánta duración tiene más o menos el espectáculo? El espectáculo, fijaros, dura 80 minutos sin descanso, todo seguido por varias razones. Una por el espectáculo artístico que lo requiere, que el ritmo sea así sin parada, y por tema COVID. Claro. También quiero hacer mucha incidencia en que la gente que esté tranquila, cuando se realiza la compra, el mismo servidor te bloquea 2 asientos a un lado y 2 asientos al otro lado que no van a estar ocupados, Está todo pensado, claro. que es más de 1,5 metros. Y vamos, animo al público a que tire adelante, que empiece la primavera, que empieza el 20 de marzo con la mejor energía. Si no tienen regalo del padre 19 de marzo, es el mejor regalo que podéis hacer. Y acudir con mucha tranquilidad porque el teatro está súper organizado en este tema y no vamos a correr ningún riesgo, ni se ha corrido en lo que llevamos de pandemia, no ha habido nada en cultura, pero nos tienen que dejar trabajar y que la gente apoye este proyecto, que confío plenamente en el público y vamos, entre todos vamos a sacar esto adelante.